Ok, muy bien. Pues vamos a empezar la clase del día de hoy. Y empiezo a compartir pantalla. Aquí ando, aquí ando. Muy bien, perfecto. Muy bien, Karen. Vamos a empezar entonces ahora ya con clase. Déjame compartir pantalla y nada más te pido por favor si me puedes confirmar que se vea la presentación en pantalla completa, por favor. Ahorita no la veo, nada más se ve. A ver. A ver, ya creo que ya ahí la puse a compartir. No sé si Ya. ya la ves. Perfecto. Muy bien. Sí. Bueno, pues entonces vamos a empezar la clase del día de hoy y Ok. la clase de hoy vamos a seguir tomando la línea que hemos estado llevando en las últimas clases, que es las letras hebreas. Ahora nos toca la letra Zain y de la letra Zain vamos a hablar del Zohar, ¿no? Me parece que va a ser muy interesante la clase del día de hoy. Mucho va a ser como de historia, pero vamos a avanzar para la clase. La letra Zain es la letra que tiene en la posición número 7 dentro del alfabet, ¿no? Tiene un valor numérico 7, es una letra sencilla, y el significado tendría algo así relacionado como arma o espada, ¿no? De hecho, como lo hemos visto en otras clases, las letras llegan a tener un valor no solo numérico, no solo una línea, o sea, no solo nos habla acerca de su grafía, de su geometría o de otras cosas, sino que también la forma misma, ¿no? Nos indica de repente mucha información. Aquí se hace una alusión, se refiere que la letra Zain podría representar un cuchillo, ¿no? Una daga, o algo, una especie como a diferencia de la letra Bab que vimos la clase anterior, en la que teníamos que parecía como una especie de clavo, sujetador, algo que sostiene. Aquí en este sentido, una de las cosas que nos marca aquí es que esta tiene una peculiaridad que es más allá de unir, va a separar, lo vamos a hablar más adelante. Eh, ¿Qué nos indicaría también un objeto como, como una daga, un cuchillo? Pues bueno, haciendo referencia a toda la línea de un pensamiento bélico, un pensamiento de defensa o demás, pues bueno, podría ser que se refiera a lucha, a tener el coraje, tener las herramientas necesarias para poder afrontar aquello que nos da miedo, aquello que nos está atacando. Podría ser también ello, ¿no? Hablar sobre discernimiento, valor, ¿no? Y esto al final adquiere una gran responsabilidad. Eh, una ocasión platicaba con alguien acerca justamente de lo que corresponde a la responsabilidad de los actos y justo, no recuerdo qué clases habrá tocado, que estaba yo tomando, decían, es como cuando se podría establecer qué es bueno tener un arma, una pistola, o es malo, ¿no? Y entonces ahí empieza justo esta dualidad que constantemente tenemos en este plano, ¿no? Decir, pues sí, en efecto, un arma puede ser algo sumamente peligroso, un arma puede ser algo que acabe con una vida, un arma puede ser algo que nos genere dificultades, vemos las noticias y estamos plagados de situaciones que tienen que ver como con armas, pero también el arma, ¿no? O el objeto, ¿no? Tendría una función quizá para poder cazar, para poder alimentar a una población. Y entonces el arma en sí no tendría un significado tan complejo, tan bélico, tan malo. Tendría un significado mucho más favorable a la población que tuviera que tener un arma para poder defender o cazarse. O sea, cazar alimentos, tener alimento en la tribu o una cosa así, ¿no? Entonces, tener un cuchillo no necesariamente establecería tener una situación que establezca como algo que esté mal hecho, ¿no? Que sea maldad o atacar a alguien, ¿no? O sea, un cuchillo también nos sirve para poder
partir el alimento, para poder cortar una soga. O sea, es decir, también es una herramienta que nos favorece para otras actividades en el día a día con otros fines, ¿no? El orden dentro del Aleph Bet, ¿no? O dentro de la tradición, el Zohar o el conocimiento místico del lenguaje hebreo, de las letras hebreas, de la formación, como lo hemos hablado en otras clases, que las letras son las que formaron el universo, las que formaron el mundo, ¿no? Son los elementos creadores. Pues en este orden se establecía que cada letra se presentaba ante el Eterno y establecía por qué tenía que ser ella la primera letra, por qué tenía que empezar con ella. Es como una fábula, por llamarlo de una forma, ¿no? Y aquí se establecía, o bueno, el orden, perdón, es que la letra Bab va antes de la letra Zain. Y la letra Bab habíamos planteado la clase anterior que recordarán que poníamos la letra Bab, después poníamos la palabra, pero la letra Bab no iba separada, no era y esto, sino se unía y entonces era una palabra conjunta, o sea, que hablaba o sea, es una palabra compuesta, ¿no? Y entonces no estaba separado, sino unía. Y la letra Bab hace eso. La letra Zain hace lo contrario, separa. Es por ello que están juntas, ¿no? Estas ideas, estas fábulas o esta análisis de la letra y de la fuerza de estas mismas, establece que todo aquello que separa, que todo aquello que une, tendría que estar unido, o sea, tendrán que estar a la par, tendrán que estar muy cerca, ¿no? Para que al final siempre se pueda encontrar un equilibrio. Recordábamos que la letra Bab nos decía que había unidad, había una parte en la que era yo tengo que ver por mí, o de pronto tengo que pensar en mí, y había platicábamos acerca y si Adán, Jabá estaban solos, y no estaban solos, era hombre-mujer unidos, como un solo ser, y que no estaba bien que estuvieran solo, que no estaba bien que solamente estuvieran unidos ellos nada más, que estuvieran ensimismados, por llamarlo de una forma. Entonces, esto llega a ser como el punto del extremo, ¿no? O sea, la unión, el solamente hacia mí es un extremo. El separar, el solamente yo estoy aquí, pero no quiero estar cerca de algo, no quiero juntarme con algo, también esto es como el extremo, sería el extremo de Sain. Entonces es justo encontrar el equilibrio. ¿Cuándo tengo que estar cerca de algo, de alguien? ¿Y cuándo tengo que tener un espacio? ¿Cuándo tengo que separarme, ¿no? Para que yo pueda hacer mi propia vida, mi propio desarrollo profesional, mi propio desarrollo espiritual. ¿Cuándo tengo que separar para entonces yo empezar a germinar, para yo poder ser como mi propia semilla? En el caso de los árboles, ¿no? Es un fruto, no podría dar un nuevo árbol si este fruto no se separa del mismo árbol que estuvo teniendo todos los nutrientes. Tiene que separarse, entrar a la tierra, semilla, ¿no? O sea, descomponerse el fruto para que la semilla tenga nutrientes, y entonces de ahí tendría que volver a tener una nueva oportunidad de crecer, pero no podría hacerlo si no se separa, ¿no? Entonces, esta es como esta diferencia, ¿no? Ahora, un término en hebreo que se llama Soresh, no recuerdo, espero no estar diciendo una palabra que esté diciendo mal. Trataré de rectificar, si está mal, luego lo rectificaré más tarde, pero me parece que Soresh es como la raíz, ¿no? La raíz de las palabras muchas veces nos indica, tiene una mayor fuerza de la misma palabra, porque al final la palabra nos puede decir puede decir una casa, pero la casa tiene una raíz, y la casa o las palabras que están relacionadas a esta raíz siempre van a tener una misma fuerza. Entonces, la letra Zain, que se escribiría pues muy parecido, porque aquí tendríamos una Zain, me parece que sería una Yud y una Nun al final. Aquí tenemos una raíz, ¿no? Que es San, ¿no? Zain,
tenemos debajo de la letra Zain, la vocal que haría que pronunciáramos como una A, entonces sería Zain, y Zain es alimento. Rabbi Akiva, un sabio, un sadik, un gran sabio de la Torá, ¿no? Dice, la Zain representa la clave de la subsistencia, ¿no? De la mano de Dios. Si la palabra san representa alimento, ¿no? El que constantemente tenemos el alimento en nuestra vida, ¿no? San, siendo el Soresh, la raíz, tendrías que justamente saber que Sain tiene dentro de ella el sustento, el alimento nos daría como la fuerza suficiente para un camino espiritual y para otras cosas, ¿no? Ahora, aquí pongo una parte de Bereshit, ¿no? Que es justamente la letra, hemos estado hablando, incluso en la clase anterior decíamos, Bab tenía la letra 6, estábamos hablando del sexto día, y aquí es el séptimo día, ¿no? Sería, haciendo seguimiento con lo que está escrito en la Torah, diríamos que este es el séptimo día, Zain, y en esta parte de la Torah, ¿no? Dice, Valleja Elohim, Bayoma Shevi, Melachto, Asher Asa, Vayishbot, Bayom, Shevi, Mikol, Melachto, Asher Asa. Y una traducción sería, y terminó Dios en el día séptimo la obra que había hecho y descansó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces aquí la pregunta es, ¿descansó? ¿En verdad descansó? La energía, el ser supremo, ese algo que no podemos llegar a entender con nuestras limitantes, ¿de verdad descansó? ¿No? Una traducción un poco más cercana podría ser, en realidad, con el séptimo día, Dios finalizó toda la obra que había hecho. Él, de este modo, cesó en el séptimo día toda la obra que había estado haciendo. Sería otra traducción, una interpretación, una traducción. ¿Por qué pongo aquí esta imagen de un gatito echado? ¿No? Es porque de pronto nosotros pensaríamos que si leyéramos el término descansar como algo en el que algo ya no es activo, en el que ya no hay movimiento, ya no está trabajando, ya no se está generando algo más, sería justamente esta idea pues un poco infantil de pensar que pues, uno estaría pensando que el creador está, a partir de este momento, está dormido, ¿no? O sea, realmente no tiene nada que hacer o simplemente fue tan cansado, tan arduo todo lo que hizo que entonces descansó. Y no sería así, en realidad no es así. Si lo viéramos meramente con una idea así, como con esta traducción, nos perderíamos de muchísima profundidad. La Cábala establece que cuando el creador cesa, cuando termina la creación, en el séptimo día se aparta, se aleja, ¿no? Es decir, termina, hace esta parte que estábamos hablando como de la separación, lo que la Sain podría hacer, ¿no? Separa, ¿no? Él ya no continúa creando, ¿no? Él cesa, él detiene su proceso creador, ¿no? Y otorga como las riendas, ¿no? Se dice en la Cábala que nosotros, a partir de ese momento, ¿no? El séptimo día, después empieza ya a haber una situación que ya hemos hablado, que sí, en el jardín del Edén, el hombre se comió del árbol, del fruto prohibido, y entonces toda la secuencia de situaciones en donde el hombre cae al plano terrenal y es condenado. Toda esta idea, nuevamente pienso que es como muy limitada, ¿no? En realidad es que el creador, la parte o algunos eh, sabios de la Torá, de la Kabbalah, dicen que al final el creador cesa. No estábamos preparados al 100%, nos adelantamos, por llamarlo así, en querer ser ya creadores, en querer implementar, ser estos, lo vimos en las clases que estábamos empezando a hablar de la palabra y cómo es que el hombre a través de la palabra crea, o sea, somos ese ser
que según la Torá, según los textos sagrados, establece que somos esta criatura hecha a imagen y semejanza, y a imagen y semejanza es que de la misma forma en la que el Eterno fue creando cada día a través de que fue pronunciando eh, cada texto, o cada día fue pronunciando y creando, el hombre crea a través de ello. Entonces, la idea es que nosotros nos adelantamos, no veníamos, como no estábamos tan preparados, ¿no? Por llamarlo así, a este plano. Pero justo es esta parte maravillosa en entender quizá a un padre o una madre o un ser superior que nos da la vida o que nos da la oportunidad de estar en esta dimensión. Que qué maravilloso que de pronto se aparta, ¿no? No dice que desaparece, sino, es decir, cesa, se aparta, se detiene de su impulso creador para entonces dar paso a que nosotros podamos co-crear, para que podamos modificar realidades, pero la única forma sería eso, justamente apartándose, porque es, si lo hiciéramos en una analogía de papá e hijo, es cuando el papá le empieza a enseñar al hijo a escribir, empieza a enseñarle a comer o empieza a enseñarle a andar en bicicleta y demás. Y entonces pasan los años y el papá estaría o la mamá estaría detrás todavía tomándole a la cuchara para dándole de comer al niño que ya tiene 30, 40 años, ¿no? Dándole de comer y entonces diría uno, de verdad, dame espacio, ¿no? Yo quiero hacerlo. ¿No? Desde muy niños ya los bebés ya empiezan a quitar la cuchara del papá y dicen, yo quiero hacerlo, yo lo voy a hacer, yo puedo hacerlo. Entonces ahí el papá se aparta un poco, ¿no? Cesa de darle, ser el que le da y entonces el niño es el que empieza a hacerlo y tira la cuchara, tropieza, se cae de la bicicleta y demás, pero todo es a través de que se dio un momento determinado y se apartó. Eso sería lo más eh, espiritualmente hablando, saber que tenemos una responsabilidad de estar en este plano, de asumir responsabilidades, ¿no? Saber que tenemos el conocimiento, saber que hay una energía creadora que es el Eterno, que está ahí, que nos guía, que nos da, pero que está apartado para que nosotros podamos hacer de forma responsable nuestra vida y llevar a cabo, pues, en este plano, ¿no? Entonces, así sería un poco más esta parte del famoso descanso, ¿no? Eh, en el árbol de la vida, el sendero de la letra Zain, representado por la letra Zain, el árbol de la vida es el del influjo del espíritu sobre la individualidad. Su dirección es ascendente, ¿no? Iría de Tiferet a Binah, y la responsabilidad es la cualidad por la que las almas adultas asumen un objetivo superior y procuran alcanzarlo. Para ello debe ser capaz de discernir qué respuesta debe de dar a diferentes situaciones en vez de simplemente reaccionar ante ella. Es decir, es corto el cordón umbilical, asumo una responsabilidad como un alma que viene y que tiene conocimiento, ¿no? Como un adulto que empieza a asumir responsabilidad y empieza a decir, yo soy responsable de las cosas que me han sucedido, o yo he permitido que esto sucedió, yo estaba adherido a esas cosas y no corté la circunstancia en el momento adecuado y lo que me sucede fue a través de que me arrastró la situación porque yo estaba aferrado ahí, estaba agarrado, cuando quizá tuve que haberme separado antes de ello para que no me llevara esa bola de nieve, ¿no? Entonces es asumir y asumir también de pronto el cortar tu reactividad o la reactividad de cada uno de nosotros, ¿no? Cuando es el momento indicado. Esto habla de un proceso pues de crecimiento, de ser una persona con una visión mucho más madura de las cosas y entonces empiezas a tener una visión pues, mucho más amplia de las situaciones, ¿no? Así como la ambición humana posee objetivos materiales, la ambición espiritual se trata de alcanzar un plano superior. Esto es debido a que el alma es consciente de su necesidad de evolución. Como mencionaba, en la primera etapa, en la parte en la que se establece que el Eterno cesó, se separa, ¿no? Se aparta para que podamos crear nosotros. El alma al final tiene esta chispa y sabe el potencial, pero el alma solamente está tomando cuerpo en este plano, ¿no? Y tiene que pues pasar por una serie de procesos para que el alma empiece a retomar todo el conocimiento, ¿no?
pero es una fusión alma-cuerpo, ¿no? O sea, el mundo espiritual y el mundo material se unifican, ¿no? Y entonces es un proceso evolutivo, ¿no? Pero para ello, pues tenemos que romper ataduras, romper nuestros propios límites, nuestros propios miedos, ¿no? Y es un proceso evolutivo, ¿no? Hay todos estos procesos que hemos estado mencionando del árbol de la vida, cuáles son los senderos, todos pasamos por ahí, todos deberíamos de pasar. La Cábala explica que son senderos que tendremos que transitar y que algunas veces, algunos ya lo hemos transitado, ya se ha transitado mucho más rápido, mucho más sencillo que para algunos otros, ¿no? Entonces, habrá algunos que cogemos de alguna parte de estos senderos y es donde tenemos que poner atención, ¿no? Ahora, la letra Zain también es la inicial de la palabra Zohar, ¿no? Zohar porque sería Hei, Zohar o Zohar, ¿no? El Zohar, la palabra significa esplendor, ¿no? Y esto es una situación muy, muy, muy bonita. Me parece que de aquí se pueden desprender y entender muchas cosas del realmente significado de la Kabbalah. La Kabbalah hoy en día, a nivel contemporáneo, la Kabbalah, no, por contemporáneo me refiero, pues no sé, o sea, me refiero que es como, no habría Kabbalah sin Zohar, ¿no? La Kabbalah que conocemos. La Kabbalah o el obsequio, lo recibido, bueno, o sea, el recibir, eh, esto ha venido desde el principio de la creación, ¿no? O sea, la Cábala ha existido desde el inicio de la humanidad, ¿no? Desde el inicio del hombre. Pero ya a nivel texto, a nivel estudio, ¿no? El Zohar es el gran diferenciador, ¿no? El antes y el después, ¿no? El Zohar son muchos volúmenes en un libro. Si quisiéramos pensar que es un libro, son muchos libros, es muchísima información. Si la Torá en una compilación de texto hebreo traducido y con transliteración o fonética más bien, podríamos hablar, hay Tanakh, o sea, bueno, hay la Torá se puede separar en 5 libros, Bereshit, Shemot, demás. Todos estos libros serían 5 libros, ¿no? Bueno, el Zohar, estos libros que estamos viendo, hay una parte que son como la introducción, son una parte del libro llamada introducción, otra parte en donde empieza ya a establecer un poco más acerca del conocimiento dado, ¿no? Muchas cuestiones muy, muy, muy técnicas, muy complejas, llega a ser conocimiento o información muy elevada, en lenguaje muy elevado, ¿no? Pero de ahí en fuera empieza a hacer como una compilación, no necesariamente en un orden específico como la Torá, que tiene un Bereshit, ¿no? O sea, empiezan los 5 libros, y el Zohar toma muchos, va tomando elementos de algunos libros con toda esta lectura, llamémosle, si fuera secuencial. Eh, Entremos de lleno a qué pasa con el Zohar. El Zohar está vinculado, según la tradición oral, según la tradición judía, sobre quién fue el creador del Zohar, ¿no? Y apunta un porcentaje muy, muy grande que el autor del Zohar está vinculado con Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿no? O conocido como Rashbi. Y ¿qué sucede? ¿Qué es esto? Cuento un poco como la historia. Todo esto sucede en el siglo primero y segundo. Um, y lo que sucede es que el maestro de Rabbi Shimon Bar Yochai tenía una serie, o sea, tenía muchísimos alumnos, ¿no? O sea, 20 y tantos mil, o sea, como un número muy, muy elevado, muchísimos alumnos. Todo esto sucede también en un plano en donde el Imperio Romano empieza a tener como un gran auge y empieza a haber una serie de persecuciones. Uh, no recuerdo muy bien el acontecimiento que sucede, que el maestro de Rabbi Shimon Bar Yochai, a sus alumnos
mueren los alumnos del maestro de Rabbi Shimon, no recuerdo el nombre de este maestro. Y lo que sucede es que empieza a haber como dice, no es nada es casual, ¿no? O todo es causal. Y entonces Rabbi Shimon, con otros tantos, empiezan a hacer estos nuevos alumnos de este maestro. Ya conforme el conocimiento, se establece que Rabbi Shimon Bar Yochai desde muy joven tenía grandes conocimientos de la Torá. Se conoce que Rabbi Shimon Bar Yochai tenía ya esta capacidad de crear milagros, ¿no? Sonará muy parecido como con otras cuestiones religiosas o otras religiones en donde se establece acerca de personas que tienen que se aíslan en monasterios o se aíslan en algunos lugares y entonces generan milagros. Bueno, también está muy marcado dentro del judaísmo que las personas que se acercaban profundamente a la Torá, se acercan profundamente a la Torá, llegan a tener una conexión tan cercana con la energía, con el Creador, que empiezan a poder ser vehículos para que los acontecimientos como los milagros sucedan. Entonces, se conocía que Rabbi Shimon Bar Yochai tenía también esta gran capacidad. Hay un punto en donde se establece una discusión acerca del emperador romano de ese momento y llega a oídos de él, del emperador, y entonces lo empiezan a perseguir, a condenar a muerte, ¿no? Él huye con su hijo, Rabí Eleazar, y con otros alumnos, ¿no? Ya en este sentido, ya él ya era maestro, ya era un rabí, ya era un maestro, y va con todos con los alumnos. De todo esto que uh, voy a contar tal como es, ¿no? Como se establece que sucedió, pero pues es muy parecida que de pronto es como de ciencia ficción, ¿no? Porque resulta que se van a una cueva, Rabbi Shimon Bar Yochai hace crecer un árbol algarrobo, me parece que era el árbol que hace crecer, hace que suceda que pase un río cerca de donde estaba la cueva, ¿no? Se apartan, en esta cueva se establece que estuvieron viviendo 12 años en esta cueva, um, eh, para que sus ropas no se desgastaran, ¿no? Se dice que se enterraban, ¿no? O sea, es decir, metían, nada más la tierra les llegaba hasta el cuello. Él, su hijo y los alumnos estudiaban todo el día Torah, empezaron a tener una elevación muy, muy elevada de todo esto. Y les pido que no sea o sea, en este sentido es como parecía sumamente incrédulo todo esto. Les digo, de pronto pueda llegar a sonar como si fuera ciencia ficción todo esto, pero vamos a llevarlo como con toda y absoluta fe y creer en esto que sucede, porque al final tiene una situación como muy, 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 muy fuerte todo esto, ¿no? Um, eh, en todo este proceso, hay un punto en donde se dice que entra el profeta Elías, ¿no? A la cueva, pregunta por Rabbi Shimon Bar Yochai y dice que si Rabbi Shimon Bar Yochai ya sabía que el emperador había muerto, el emperador que había decretado la sentencia de muerte, que lo había estado buscando, que ya había muerto y esta sentencia pues ya no procedía, ¿no? Entonces, él, su hermano, él y su hijo, perdón, salen de la cueva y después de haber estado teniendo tanto conocimiento y dentro de este conocimiento lo que sucedía era que en la narrativa del Zohar es una narrativa en la que se establece un diálogo, o sea, es como, y entonces está la persona uno que le pregunta a la persona dos y se hace una segunda discusión y empiezan a establecer comunicación. El Zohar es eso, el Zohar es un libro de discusiones, por llamarlo así, de recibir información. Y se dice que en esta aparece Moshe, ¿no? O sea, como se presenta Moshe, se presenta Elías, se presentan
o sea, como que toda la información que tenía que ver con la Torá, aquí se les revela. Se les revela, pero no a través como sucedió con el texto de la Torá, que es todas las letras hebreas en una secuencia, en una, llamémosla historia, ¿no? Y entonces la discusión empieza a decir, pero ¿por qué es una historia? ¿O por qué quiere decir este párrafo? O este versículo. ¿Qué quiere decir? Porque tiene que decir algo más. El Zohar lo que establece es, empieza a desmenuzar, empieza a irse a la parte, se llama el Sot, la parte del secreto, de lo que está escrito en la Torah. Por eso es todavía más extenso que la Torah, ¿no? Porque empieza a hacer todo un análisis, todo una, a sacar la cáscara de esto, aquí, a sacar el jugo de la Torah. Y empiezan a hacer muchos... Eh, eh, pues empiezan a hacer muchos apartados. Entonces, ellos salen con tanto conocimiento y cuando salen de repente ven a los pastores, a los judíos, sembrando o haciendo cosas y dicen, pero ¿cómo puede ser posible que las personas, siendo tan poderosa y tan fuerte, la creación de un ser vivo, de un ser humano, y cómo pueden desperdiciar su vida en cosas tan simples, tan mundanas, ¿no? Y entonces se escucha una voz, ¿no? El creador, que le dice, ¿cómo hablas así de mi gente? ¿Cómo hablas así de mi pueblo? Ellos son, porque son así, ¿no? Porque así tienen que ser, ¿no? Y entonces se regresan un año más a la cueva. Cuando salen como con otra percepción y salen con una visión todavía mucho más grande de la humanidad, ¿no? Empiezan a tener una visión ya no tan reducido, no ven como al ser humano tan reducido, ¿no? Y entonces se empieza a abrir el conocimiento que el Zohar empieza a permitir, ¿no? Ahora, les decía que hay una línea muy fuerte que dice que el creador o el autor del Zohar es Rabbi Shimon Bar Yochai, y hay una corriente dentro de la parte teológica, o sea, toda la parte del estudio de dónde vienen estos textos, que establece que el creador en realidad no plantean que fue Moshe Ben Shem Tov de León o Moisés de León, ¿no? Que es conocido más principal como Moisés de León, pero eh, eh, la diferencia de años en los que establece cuándo aparentemente lo habría escrito Rabbi Shimon Bar Yochai y cuándo lo escribe Moisés de León, establece que en una corriente también dice que Moisés de León no es el autor por sí, sino más bien es el que recaba la información o lo publica o lo empieza a hacer, a difundir, a ponerlo ya en papel. Recordemos que mucho del conocimiento dentro del judaísmo es una réplica meramente oral. O sea, y son totalmente tan apegados que tal y como lo dijo, así lo voy a decir y no voy a modificar las palabras. Y esto es mucha de la cultura judía, del conocimiento judío, mucho está basado en la cuestión oral, ya lo hemos platicado en su momento, Midrash y demás y otros textos que son justamente la recopilación de todos estos conocimientos de la cultura oral, ¿no? Moisés de León establece que él lo pone a la luz. Ahora, una persona, una luz importantísima en la humanidad dentro del conocimiento de la Torá es Rabbi Isaac Luria. Rabbi Isaac Luria, que nací, conocido como el Arizal. Lo toqué en un momento en una clase. La cábala que conocemos, gran parte de la cábala que conocemos hoy, se llama cábala luriánica, que tiene que ver justamente con Isaac Luria. Isaac Luria también es toda una situación muy peculiar con relación a el maestro de él, ¿no? Cómo es que lo elige, ¿no? Cuando muere él, era su alumno, y cuando muere este maestro, el maestro de Rabí Isaac Luria, de Isaac Luria, le establece que quien va a ser el siguiente rabí, el siguiente maestro, va a ser señalado porque una nube va a pararse encima de él y esa va a ser la señal de que él va a ser el elegido. Entonces, él empieza a ser pues el rabí que continúa con la enseñanza de su maestro y se tiene que mudar
él estaba en Egipto, ¿no? Y se tiene que ir se tiene que ir a Egipto, ¿no? Y conforme va avanzando, como el conocimiento que empieza a recibir, ¿no? Isaac Luria pasaba muchísimo tiempo metido dentro de en su casa y estudiando, ¿no? Muy aislado de la sociedad. No tenía como la intención de mantener como con alumnos, pero también empieza a haber una necesidad de que empiece a tener a quién le enseñe, ¿no? Y le dice justamente que se tiene que ir um, a Safer, Safer, no recuerdo el nombre correcto, es una parte de Israel, en donde tiene que encontrar, escucha la voz que dice que tiene que encontrar a un alumno. O sea, él, por llamarlo así, es como si el destino hubiera sido que él iba a aprender todo lo que tenía que aprender solo por un alumno en específico, que este alumno es Jaime Vital. Jaime Vital, que se acerca y que empieza a ser la mano derecha, el alumno más fuerte de Isaac Luria, lo que hace Jaime Vital, a diferencia de otros, más bien, Isaac Luria, a diferencia de otros rabinos, es que él no escribía, Isaac Luria no escribía todo el conocimiento. Justo Jaime Vital lo que hacía era recabar toda la información de Isaac Luria para poderlo bajar, para poder tener como toda esta información y poderla transmitir. O sea, el conocimiento de Isaac Luria, que hoy se llega a conocer, todo está relacionado y todo se tiene que agradecer a Jaime Vital, ¿no? Jaime Vital fue el conducto por el cual toda esta información se plasmó en un libro, ¿no? Todo esto que les estoy contando es meramente histórico, pero tiene una línea, tiene un porqué. Y aquí habría todavía que agregar muchísimas otras personas, muchísimos otros sabios que tendrían que estar en esta línea de tiempo de cómo es que se transmite, cómo es que se pasa, ¿no? Pero toda esta información llegó a ser tan fuerte y a nivel no solo espiritual o no solo vinculado a la religión judía, ¿no? Que Isaac Newton esta imagen representa, o sea, donde está Isaac Newton, y aquí está una imagen de una copia del Zohar, ¿no? Traducida al latín, ¿no? que Isaac Newton tenía, ¿no? En su biblioteca, y que era como una guía importante para muchos de los descubrimientos o mucho de lo que aportó Isaac Newton, la Kabbalah, el Zohar que él llegó a leer, le dio la oportunidad de tener como esa conexión. No quiero decir esto, y sería absurdo decir de mi parte que todo el conocimiento que obtuvo Isaac Newton solamente vino del Zohar, pero el Zohar dio mucha luz al conocimiento. Y en esto, cuando uno empieza a indagar y empieza a profundizar sobre el Zohar, como toda la historia que hay detrás, el Zohar resultaba ser como ese libro o esa información que causó muchísimo daño porque era tan deseado en su momento, ¿no? Se consideraba que era como tan peligroso porque tenía tanto conocimiento, tanta información, que entonces pues generó la muerte de muchas personas, ¿no? Generó en su momento un ocultamiento de esta información, y después empezó a salir a la luz. Ahora, a nivel contemporáneo, si uno googlea o pone Kabbalah o centro de Kabbalah, ¿no? Vamos a poder ver que hay también toda una historia. Por eso les decía que hay una línea de tiempo muy fuerte en relación a los conocimientos de Kabbalah, que está muy relacionado con Zohar. Hay se llama Proyecto Zohar, me parece, que la intención de esto está vinculado con el centro de Kabbalah, con Rav Berg, que la intención era que toda la humanidad debería tener un Zohar en su vida. O sea, toda persona tendría que tener un Zohar en su vida. Esto al final es muy elevado, y quienes han profundizado en el Zohar
establecen una gran necesidad del por qué tendría que tener la humanidad el Zohar en su mano, por qué tendría que tener esta información revelada, porque llega a ser tan elevada la información que no solo está en la línea espiritual o religiosa, sino que empieza a ser todavía más profundo porque empieza a tener un conocimiento que puede llevarse a la vida misma en los planos físico, químico, física cuántica. O sea, es muy elevada, es muy, muy profunda la información que tiene, que se obtiene dentro del Zohar. Muchas de las cosas que hemos estado aprendiendo dentro de estas clases, me sería muy difícil decir, esta clase, este pedacito de aquí es del Zohar, porque el Zohar, la Kabbalah que hoy conocemos, no podría ser si no estuviera, si no se hubiera develado el Zohar, si el Zohar aún estuviera oculto, ¿no? Es como, um, como les decía, aquí está el código, que es la Torah. Este es el código y el Zohar es la decodificación, es ir desmenuzando la Torah por sí. Para ello, vamos a ver un ejemplo. Espero que se pueda entender un poquito esto que quiero decir. Um, uh, y dice así, ¿no? No lo voy a leer en hebreo. O sea, muchos establecen que el Zohar no debería de leerse, solamente debería de escanearse. Es lo que vemos del lado izquierdo, ¿no? Parte del texto del Zohar. Y ¿cuál sería como la traducción o qué diría este pedazo de Zohar, ¿no? Esta parte del Zohar. Diría, y aunque se puede decir que Noah, ¿no? Noé, y todos los que estaban en él fueron salvados, o sea, estaban en el arca, ¿no? Fueron salvados y no todos fueron destruidos, es únicamente porque estaban ocultos y no fueron vistos por el ángel de la destrucción. Así se considera que todo, es decir, todo lo que fue visto por los ojos del ángel de la destrucción que existía en el mundo fue destruido. Es por eso que el término y Hashem, es decir, recuerdan que hablábamos que Hashem, el nombre sagrado del creador, el nombre Yud Kei, Bab Kei, hablaba de esta misericordia, hablaba de una energía distinta de cuando hablábamos de Elohim. Entonces aquí dice, indica que Elohim no destruye todo lo que se revela a los ojos, como en el caso de la destrucción de Sodom, ¿no? Sin embargo, el término Elohim indica que todo debe ser cuidadosamente ocultado porque él destruye todo. Es una parte, les decía, que es como esta parte física, es esta parte de las leyes de la creación, ¿no? De la lluvia, las tormentas, los sismos, con toda la energía que tiene un sistema perfecto, son estos engranes que se mueven. Es una energía que no tiene por qué tener compasión, por llamarlo así, porque no está vinculado en la compasión, está vinculado en la fuerza, en la energía, mantiene el sistema. Entonces, dice, el término Elohim indica que todo debe ser cuidadosamente oculto porque él destruye todo, es decir, todo lo que se revela a los ojos. Por eso el término Elohim se refiere solo al principio femenino, sin ser Ampin. Ser Ampin es un término la cara grande, que es misericordia. Y este es el secreto del versículo. En el diluvio, Hashem se entronó. Entonces, él pregunta, o sea, en esta conversación, por eso les menciono que el Zohar es una compilación de discusiones, ¿no? Dice, y entonces él pregunta, ¿cuál es el significado del término se entronó? Y él responde, que si no hubiera estado escrito en las escrituras, no lo hubiéramos dicho, porque el término entronó indica que él se sentó solo, por sí mismo, y fue distinto del juicio, que fue pasado en el gran diluvio. Esto se basa en la analogía de que aquí está escrita, Hashem se entronó, mientras que en otro lugar está escrito, habitará solo, fuera del campamento, como lo vimos en otra clase. El significado en ambos casos es que estaba solo.
el mismo. Todo esto lleva el hecho de que a la sentencia del diluvio, Yud, Hei, Bab, Hei, se sentó solo. Él no se unió a ese juicio y por eso fue impuesta la sentencia como juicio sin misericordia. En una de las primeras clases les decía que cuando se creó al hombre, la energía Elohim le pide permiso a Hashem, ¿no?, para poder hacerlo. Y decíamos, no podía hacerse al hombre directamente de Elohim, porque Elohim tiene toda la sabiduría, toda la misericordia, y no hubiera tenido como un sentido del creador, que el hombre hubiera tenido todos esos atributos inmediatos. Elohim, aquí en ese sentido, cuando se habla del diluvio, se establece que la fuerza que generó el diluvio y el juicio fue Elohim, y Hashem, la otra fuerza, ¿no?, se separa, se queda quieto, se detiene, no participa, y por eso es que se plantea que es una energía una sentencia sin misericordia. Ahora, debido a que Noach se perdió de vista de Elohim, de la energía de juicio, ¿no?, después de que se dictó la sentencia, el mundo fue destruido y su temperamento estaba tranquilo. Está escrito, y Elohim se acordó de Noach, esto está en Bereshit, porque hasta ahora, cuando él estaba destruyendo el mundo, Noach no fue recordado, porque estaba fuera de la vista. Aquí creo que lo que me interesaba con mostrarles esto es un pequeño ejemplo. O sea, hablamos ahorita de la historia, de cómo fue creado, de quién escribió, cómo es que se reveló esta información, los acontecimientos que hicieron que las personas involucradas con el Zohar, transmisión del conocimiento del Zohar, la cábala de hoy que conocemos, cábala luriánica, y todos los que estaban involucrados en todo esto. ¿Qué sentido tiene darles un poco de historia o solamente historia si no tuviéramos un poco de qué es el Zohar, ¿no? Esto que les muestro me parece que es algo no tan complejo de llegar a entender, pero el Zohar llega a ser muy complejo, es un libro de un conocimiento muy elevado, pero la muestra aquí es, cuando leemos la Torá, leemos solamente una información que parece narrativa y que en ocasiones esa narrativa parece no tener cierto sentido porque cambia en una narrativa, no tendría sentido ciertas cosas que están escritas en la Torá. Pero cuando el Zohar se revela, cuando el Zohar se presenta en este plano, se empieza a tener una como explicación acerca de la Torá más profunda porque habla acerca de otros planos. Cuando hablo del Seir Anpin, cuando dentro del Zohar es cuando se revela parte del árbol de la vida, en donde hablamos de Keter, Geburah, Tiferet, todas las esferas de energía que hemos estado creando, estos planos dimensionales, desde Keter hasta Malhut, está revelado en el Zohar, ¿no? Entonces, aquí este ejemplo fue, si hubiéramos leído solamente la Torá, hubiéramos leído solamente la historia del diluvio, de que se le planteó a Noah qué tenía que hacer, ¿no? Llega la energía, o llega el diluvio, llega el juicio, y termina, y seguimos con la historia. Aquí el Zohar nos revela más información dentro de los textos de la Torá. Otro ejemplo sería el siguiente, ¿no? Dice Rabbi Isaac, de los que estaban en esto que les menciono, estas discusiones, en toda esta parte de revelación de información, y se abrió la discusión diciendo, el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Lebanón. Y él pregunta, ¿por qué se compara al justo con una palma? Él responde, así como una palma, si es cortado, necesita mucho tiempo para volver a crecer, así que si el mundo pierde a un hombre justo, pasará mucho tiempo hasta que otro ocupe su lugar. Durante 70 años, estos 70 son el secreto de Yesod, Geburah, Tiferet, Nesak, Hod, Yesod y Malhut. Son las siete esferas que están debajo. Cada uno de los cuales equivale a 10.
aquí es donde yo les mencionaba en su momento que cada sefirá tiene 10 sefirás internas todavía, tiene una cadena y se va haciendo toda una secuencia eh, exponencial, ¿no? Pero aquí se establece justamente que, bueno, no, dice, las palabras florecerá como la palma, nos enseña que así como la palma no crece sino como macho y hembra, tampoco lo hace el justo. Él no florece excepto como hombre y mujer. El varón es justo y la mujer es justa, como lo fueron Abraham y Sara. Por lo tanto, él es completado y alcanza la perfección solo después de haber pasado los 70 años. Aquí cuando habla acerca de la palma no crece sino como macho y hembra, y tampoco lo hará el justo, él no florece excepto como hombre y mujer, es cuando el hombre alcanza ese nivel en donde su fuerza o su energía masculina y su energía femenina, ¿no?, se empalman cuando la parte de la fuerza, quizá esa energía de juicio que llega a tener la energía masculina y la energía de bondad que llega a tener la energía femenina, es donde empieza a armonizar cuando la descubre, cuando empieza a desarrollar. Si hay una carencia y hay una fuerza más hacia lo masculino, cuando la energía femenina empate, entonces va a empezar a tener esa elevación. Crecerá como cedro en el Lebanón significa que así como un cedro se eleva por encima de todos los demás árboles, así el justo está por encima de todos los demás, que están situados debajo de él. En otras palabras, existen debido a él y el mundo, que es secreto de la Nukma, que es Nukba, perdón, en arameo significa mujer. Malhut tiene un aspecto femenino, una vasija, deseo por la luz. La Nukba está representada por la letra Hei del nombre Yud Hei Bab Hei, el segundo Hei. Binah también es mujer y es llamada la Nukba suprema, madre, representada por la Hei superior del santo nombre. Esto fue una nota de qué significa Nukba. Ahora, es sostenido por un hombre justo, como está escrito. El justo es el cimiento del mundo. Entonces el mundo, que es la Nukba, descansa y es sostenido por él y está plantado sobre él, debido a que él está bien apoyado. Esto significa que le da tres columnas, que le da sus tres columnas, perdón. Descansa en el secreto de la columna derecha, apoyado en el secreto de la columna izquierda y plantado en el secreto de la columna central. También ya lo vimos. Nuestra filosofía dentro de la Kabbalah, ¿no?, la filosofía del cabalista es que tiene una columna derecha, una columna izquierda, ¿no?, y tiene un tercer apoyo que es la columna central. Se dice que en este mundo hay un número de justos que están en cada generación. Y si no hubiera estos justos que mantienen la energía esencial, la energía primordial, el mundo, todo lo que tenemos, no tendría sentido, porque sería una absoluta desconexión del creador. Puede haber muchísimas más personas que están vinculadas. La gran diferencia de un justo es que el justo es, llamémosle, es como si tuviera aquel conocimiento superior, un alto conocimiento que hace que todo el mundo exista y tenga un sentido del por qué el mundo fue creado. Esto fue una pequeña muestra. En realidad el Zohar, se establece que el Zohar es como un vaso de agua para aquellas personas que ya han tenido todo un proceso de desarrollo, un proceso de crecimiento espiritual, y que el Zohar va a darle como toda esa sabiduría o ese conocimiento en el cual muchas de estas grandes dudas, que llegamos a tener como ser humano: ¿por qué fue creado? ¿Por qué fui creado? ¿Por qué estoy viviendo lo que vivo? ¿Por qué la humanidad está pasando lo que pasa? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué todo el sistema, todo lo que no entendemos? Se establece que el Zohar es ese vaso de agua que le quita sed al sediento, ¿no? O sea, le da de beber al sediento. Ahora, como lo hemos hecho en las últimas clases, cerramos con una meditación, bueno, decir,
establecemos comunicación con la letra Zain. Dejaré un minuto de meditar y nos comunicamos en un minuto para después de ver qué es lo que nos dice la letra Zain. Muy bien. Dejo de compartir pantalla y por favor, si alguien quiere comentar algo, alguna duda, un comentario, lo podemos hacer antes de terminar la clase. Sí, hola José Juan, buenas noches. Hola, Miriam, buenas noches. Fíjate que en esta semana estaba yo pues leyendo un poquito precisamente de la Biblia. ¿Sí? Y como dices tú, ¿no? Hay muchos secretos ahí en la Biblia que si nosotros las leemos, pues no, o sea, no tiene como que a veces cierta lógica. Pero me puse a observar la línea de Adán. Y bueno, sabemos todos que Adán tuvo dos hijos, que era Abel y Caín. Entonces uno de ellos pues venía precisamente de este ser santo, ¿no? Era un justo, Sí, sí. que era Abel. Entonces, bueno, Caín no era todo lo contrario, ¿no? Tenía un ser malo, ¿no? Entonces, me fui después de eso, Adán y Eva tienen a Set. Y me seguí la línea de Set. Hasta la sexta generación nace Enoc, de línea de Set. Y posteriormente de ahí van los patriarcas y llega Noé precisamente, primero a Noé. Noé es descendiente directo de Set. Entonces viene como que toda esa línea de santos o de personas justas. Sí. Y cuando Dios extermina la tierra, extermina a todos, menos a Noé, o Noah, porque él venía de descendiente de Set, ¿no? Entonces, después yo seguí casi la línea de descendencia y y el primer hijo de Noé es Sem, y de Sem viene Abraham, viene Isaac, viene Jacob, viene José y todos los patriarcas, ¿no? Y finalmente de ahí viene el pueblo de Dios, ¿no? De toda esta línea de hombres justos. Pero una parte en donde que leí de precisamente cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, y que trata Abraham de interceder por Sodoma y Gomorra, ¿no? Y le dice, si encuentras 50 personas santas, no destruyas el pueblo, no destruyas la ciudad. Y Dios le dice, ok, lo voy a, si encuentro 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar en atención a esos 50, ¿no? A esos 50 justos. Y luego Abraham insiste, y si solo hay 45, y Dios le dice, bueno, en atención a esos 45 no destruyó la ciudad. Y así le va bajando. Y si hay 35, no, pues no lo destruyo. Y si hay 25, no lo destruyo. Y ya al último le dice, no se enoje mi señor, pero si encuentra allí solo a 10 justos, y le dice, si encuentro a 10 justos en ese lugar, no destruyo la ciudad. Y pues la destruyó porque no encontró a ningún justo, ¿no? Claro.
Entonces, pues sí, efectivamente, ahorita lo que dices es, vivimos en un mundo, pues ya con muchas cosas negativas, con mucha depravación en mucho sentido, y pues yo creo que si Dios no ha destruido el mundo es precisamente por los justos, por estas personas que tienen esa sabiduría y que son los que están rezando o tienen esos conocimientos secretos, Sí. que por eso la Tierra existe, ¿no? Entonces, pues básicamente la Tierra existe gracias a los cabalistas, gracias a estas personas justas que se dedican precisamente al estudio de los secretos del cielo. Sí, fíjate, perdón por interrumpirte, pero fíjate que de hecho en Israel hay una parte en donde a rabinos, ¿no? El gobierno de Israel les paga solamente por rezar, Sí. solamente por ir al Muro de los Lamentos e ir y rezar, y ellos viven, el gobierno les da un sustento, o sea, viven a través de esa acción, ¿no? Y hay muchos otros bueno, que se aíslan o que están como, llamémosle, como meditación, por llamarlo de una forma, ¿no? Eh, eh, Fíjate que ahorita que mencionabas, cambié un poco de tema esto, pero estábamos hablando justamente de Noah. Curioso o causalidad que tú hayas estado leyendo sobre esto y que hoy saliera a la luz esta parte de Noah. Y la Cábala dice, por eso le digo que para mí es como muy interesante y habrá cosas que yo personalmente llego a entender. Digo, ok, lo voy a llevar a mi vida a cabo y llego a ver algunos cambios. Hay momentos en donde pueden pasar semanas, meses y no entiendo qué tengo que implementar en mi vida, qué cambios tengo que hacer o por qué lo tendría que hacer. No todo el tiempo es como que ya, uy, la luz se reveló y todo demás, sino empiezas a tener, por lo menos de mi parte, la curiosidad de empezar a indagar y vas recibiendo chispazos de luz padrísima. Y les menciono esto porque cuando uno lee la historia o vemos un libro casi como de primaria en donde está la arca de Noé, están los animalitos, la jirafa, el no sé qué rollo, y siempre los vemos así como en parejita y todo muy bonito, pues eso queda como muy infantil, queda así. Hay una parte de la Kabbalah que dice, bueno, en la Kabbalah hay un punto donde se establece que el arca de Noé, el arca somos nosotros, el arca es el cuerpo. Los animales son todos nuestros impulsos, son todos nuestros deseos y toda nuestra, como, pues sí, como toda la parte reactiva o todo lo que tenemos. Y siempre está en par, siempre está en una energía positiva, negativa, ¿no? Y entonces, cuando empieza esta parte de Kabbalah que habla de eso, y empieza a desarrollar que el cuerpo que nosotros somos el arca, que cada animal que entra a nosotros o que está viviendo de nosotros en esa arca tiene una dualidad, empieza a haber toda una serie de argumentos, ¿no? En el que cada cosa que sucede dentro de la Torá está relacionada 100% con el hombre, ¿no? Cómo es que cómo se alimentaban los animales en el arca de Noé o Noah, ¿no? ¿Qué sucede? Cómo se va armando los planos del arca, cómo se van armando. Y todo está vinculado. La Kabbalah establece que todos pasamos por Abraham, todos pasamos por Isaac, Jacob, todos pasamos por Sara, todos pasamos por Moshe, ¿no? En un proceso de camino espiritual. Entonces, el libro de la Torah, ¿no? O el texto de la Torah, perdón, no es solamente una historia, ¿no? O sea, cuando la Kabbalah empieza a revelar a través del Zohar, a través de los libros sagrados, empieza a revelar que se empalma con nuestra vida, ¿no? Se empalma con nuestra forma de nuestra reactividad, nuestros proyectos de vida. Yo decía hace rato, ¿no? Es como la letra Zain dice, tengo que cortar para caminar, para irme, ¿no? Leg Leja, que es la parte de Abraham donde dice, ¿no? Que sepárate, ¿no? Eh, deja a tus padres, ¿no? Para que tú seas, ¿no? Pero para que Abraham fuera lo que fue, ¿no? Entonces, se tuvo que separar, tuvo que dejar donde estaba su confort, por llamémoslo así, esa zona donde tenía que él ser como
ya tenía como todas las posibilidades de tener una vida próspera, aparentemente, pero esa prosperidad que le podía dar todo el cobijo familiar, no se compara con la prosperidad que le iba a dar el creador, pero a través de su propio desarrollo, de su versión superior, ¿no? Entonces son esas cosas en las que uno lo asume, si uno lo asume así como una guía o como cómo lo puedo aplicar a mi vida, entonces ya la Torah empieza a tener sentido, ¿no? Mientras no, empieza a ser un libro de historias, de personajes, como bien decías, mira, de descendencias, y terminas el libro, por llamarlo así, la Torah, la Biblia, la terminas botando, ¿no? Porque al final sigue siendo un libro que no tiene sentido, que personajes, muertes, reinas o reyes, ¿no? Entonces, la Kabbalah pues empieza a dar esas herramientas, ¿no? Muy bien. Sí, claro que sí. Nada más para terminar, José Juan, también algo que descubrí fue que, que Enoch fue bisabuelo de Noah. Sí. O sea, eso es algo que yo no sabía, por ejemplo, ¿no? Y sí me sorprendió porque Enoch era bisabuelo de Noah y finalmente Enoch no murió. O sea, no le dedican mucho de ahí en la Biblia, pero dice que es el único de todos los que menciona, es el único que dice, y Noah caminó con Dios y anduvo con Dios. Ajá. Y Dios se lo llevó. Sí, así y es. No, y desapareció. De cada uno marca su muerte, ¿no? Vivió tantos años, Adán vivió 900 y tantos años, murió, Sem vivió tantos años, murió a la edad de tantos años, y del único que no marca precisamente la muerte es de Enoch. Ahí dice, Dios se lo llevó. Sí. Y fue También, algo así como que, padre. Enoch y Elías, ¿no? También Elías Ajá, exactamente, Elías. En la carroza, ¿no? O sea, supuestamente, ¿no? Sí. Son cosas muy, pues muy raras, ¿no? Bien. Gracias, Miriam. Gracias por compartir. No sé si alguien más quiera comentar algo. Si no, estaríamos... a ver. No, yo lo que quería comentar es que también con todo lo que estabas diciendo, y me deja mucho también que esto se aterriza a la vida práctica con la conciencia colectiva, ¿no? Sí. Equilibrio, como dices, llevarlo a la práctica. Sí. Porque si no, pues hay un equilibrio, pasa lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Si nosotros empezamos a generar más conciencia positiva, equilibrada, pues pues todos estamos conectados, ¿no? Sí, todos podemos, sin sonar cursi, ser mejor, pues ir a alcanzar esa luz. Claro. Sí. Lo que más me llena, me deja todo lo que escucho. Ok. Muy bien, Car. Sí, al final la idea, y yo la verdad es que quizá me he generado como un poco más de compromiso, es que trato un poco de que lo que planteo en clases haya algo, un poquito, que uno diga, bueno, ¿qué pasará el día de mañana? ¿No? En mi semana, ¿no? ¿Qué va a pasar en la semana? ¿Qué puedo llevar a la práctica? ¿No? En este sentido, la letra Zain, esta herramienta o este utensilio, ¿qué hago cuando tengo un utensilio en mis manos? ¿Qué hago con él? ¿No? ¿Qué puedo hacer o qué puedo hacer con una experiencia en mi vida? Si tuve una situación de haber tenido alguna carencia, ¿cómo la llevo a convertirla en una herramienta que funcione, que dé, ¿no? O sea, decía hace rato, ¿no? O sea, hay cosas que uno puede decir, tengo una situación y esta situación o me puede matar o me puede dar vida, ¿no? Y está básicamente en la forma en la que diriges el pensamiento, ¿no? O diriges como dices, la parte colectiva. Me lo quedo y padezco de ello, o incluso hasta mi situación puede darle luz a alguien que está pasando por esa situación. Entonces le giro la parte del cuchillo, ¿no? Y en vez de apuntarme hacia mí, apunto a que ese cuchillo rompa la cortina
abra la luz, le dé a alguien más, ¿no? Entonces es tratar de que al final este conocimiento pues nos lleve como a tener un camino con más luz en nuestra vida, ¿no? Cierro la clase con la oración de Nana Bejoac, como todas las demás clases, para culminar, ¿no? Ana Bejoac, Gegulaye Mineja, Tatit Serura, Kaberrina, Damhasak Benu, Tajarenu Nora, Nakibor, Don Sheji Judeja, Kebaba Shamren, Barhem Tajarem, Rahamet Zikateja, Tamid Gomlen, Hasin Kadosh, Perop Tubha, Naela Dateja, Yahir Geye, Ram Hapene, Sobre Kedushateja, Shabatenu Kabel Ushma, Chakatenu Yodea Talumut. Amén. Muy bien, muchísimas gracias. Que pasen muy bonita noche. Laila Top, nos estamos viendo para la próxima. Igualmente, gracias. Nos vemos. Sí, Laila Top, nos vemos.